Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para desgranar los dramas, los romances y los secretos más jugosos del mundo del espectáculo. Soy tu nombre y estoy feliz de tenerlos de nuevo por aquí. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo mucho ruido, y créanme, no es para menos. Vamos a hablar de una pareja que nos hizo soñar, que nos vendió la fantasía del amor perfecto, pero que, como suele pasar en la vida real, parece que no todo era color de rosa. Sí, amigos míos, hoy vamos a destapar los secretos que se esconden tras la idílica relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¡Ay, Kerem y Hande! ¿Quién no se enamoró de esta pareja? Nos regalaron momentos de química explosiva en pantalla, nos hicieron suspirar con sus miradas cómplices y nos demostraron que los cuentos de hadas pueden existir, al menos en la ficción. Pero la realidad a veces nos da un jarro de agua fría, ¿verdad? Y parece que detrás de las sonrisas y los abrazos públicos, se escondía una tormenta que nadie vio venir. Hoy vamos a desmenuzar las señales, los rumores y las confirmaciones que nos indican que la historia de amor de Kerem y Hande, esa que todos creíamos perfecta, tuvo sus baches, sus grietas y, al final, su desenlace agridulce. Así que acomódense, saquen sus palomitas y prepárense para una buena dosis de drama y chisme. Ah, y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, no se olviden de darle al botoncito de suscribirse. No querrán perderse ninguno de nuestros vídeos cargados de información jugosa y teorías conspirativas. Ahora sí, vamos al lío. La historia de Kerem y Hande comenzó como muchas otras en el set de grabación. Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta, fue la serie que los unió, y vaya que su química traspasó la pantalla. Era evidente desde el primer capítulo que entre ellos había algo más que compañerismo. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que se trataban. Todo gritaba romance. Era como si cada escena fuera una ventana a un mundo donde el amor florecía sin esfuerzo. Los fans no tardaron en captar esa energía, esa conexión que iba más allá de la mera actuación. Sus personajes, Eda y Serkan, se habían convertido en el espejo de una relación que muchos anhelaban, y la realidad, o al menos la fantasía, no tardó en emular ese sentimiento. Y como era de esperarse, las especulaciones no tardaron en aparecer. Los fans, ilusionados y con la esperanza de ver su amor de la ficción convertirse en realidad, empezaron a seguir cada uno de sus movimientos, analizando cada publicación en redes sociales y convirtiendo cualquier interacción en una prueba de su amor. Se convirtieron en detectives del romance, descifrando cada gesto, cada mirada, cada comentario, buscando pistas que confirmaran lo que sus corazones ya intuían. Y finalmente lo confirmaron. La noticia de su romance nos llenó a todos de alegría y nos demostró que, a veces, la realidad sí puede superar a la ficción. Fue una explosión de júbilo en las redes sociales, con hashtags que celebraban su amor, montajes de sus mejores momentos y una sensación general de que el mundo había recuperado un poco de magia. Durante meses, todo parecía perfecto. Los veíamos juntos en alfombras rojas, deslumbrando con su belleza y carisma, compartiendo vacaciones en lugares exóticos, dedicándose mensajes de amor en las redes que hacían que nuestros corazones latieran al unísono. Eran la pareja del momento, la envidia de muchos y la inspiración de otros. Parecía que habían encontrado el equilibrio perfecto entre vida profesional y personal, que el éxito no los había deslumbrado, sino que los había unido aún más. La complicidad que mostraban era innegable y todos pensábamos que su historia sería para siempre. Se convirtieron en un fenómeno mediático, una pareja de ensueño que acaparaba titulares en todas partes. Sus nombres se convirtieron en sinónimo de amor y éxito, y cada aparición pública era una demostración de su unión. Hasta parecía que habían salido de un cuento de hadas. Los fans creaban fanfics, los convertían en personajes de dibujos animados, y su imagen se utilizaba en todo tipo de productos y campañas publicitarias. Era una fiebre, una pasión colectiva que no parecía tener fin. Pero como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Y poco a poco, las señales de que algo no andaba bien empezaron a surgir. Primero comenzaron los rumores de discusiones y desacuerdos. Fuentes cercanas a la pareja, esos siempre presentes amigos o conocidos, empezaron a filtrar información sobre tensiones en la relación, sobre diferentes puntos de vista y sobre la dificultad de compaginar sus carreras profesionales con su vida personal. Al principio nadie les prestó mucha atención, pues las rupturas son algo común en el mundo del espectáculo, y solemos pensar que son solo inventos de la prensa sensacionalista. Pero las filtraciones se hicieron más frecuentes, y la intensidad de los rumores aumentó.
Se empezó a hablar de disques. Iones a puerta cerrada, de viajes separados, de cambios de humor repentinos. La chispa que antes se veía en sus ojos empezó a desvanecerse, al menos en las apariciones públicas. Las sonrisas se volvieron más forzadas, los abrazos menos espontáneos, las miradas ya no transmitían la misma complicidad. Las redes sociales, que antes eran un escaparate de su amor, se volvieron más silenciosas, con menos fotos juntos y menos mensajes acaramelados. Los posts con dedicatoria se redujeron, las interacciones se volvieron esporádicas, y el silencio empezó a resonar más fuerte que cualquier palabra. Los fans, que antes celebraban cada gesto de cariño, empezaron a notar un cambio en su dinámica. Se preguntaban si todo era una ilusión, si la magia se había desvanecido, o si algo más oscuro se ocultaba tras las sonrisas públicas. Los foros y los chats se llenaron de teorías y especulaciones, y la preocupación empezó a hacerse palpable. Y luego, llegó lo inevitable. La confirmación de la ruptura nos cayó como un balde de agua fría. Fue como si el final de una película que todos queríamos ver continuar se hubiera cortado abruptamente, dejándonos con un sabor amargo en la boca. Aunque ninguno de los dos dio muchos detalles sobre los motivos de la separación, la noticia fue un golpe duro para todos los que habíamos apostado por su amor. Los titulares de prensa se llenaron de especulaciones, los programas de chismes no paraban de analizar la situación, y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de mensajes de tristeza, incredulidad y hasta rabia. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué una historia que parecía de cuento de hadas terminó de forma tan abrupta? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Y vamos a entrar en el terreno de las especulaciones, porque como siempre, hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Vamos a sumergirnos en las profundidades de su relación, a analizar los detalles que quizá pasamos por alto, y a buscar las respuestas a esas preguntas que nos atormentan. Según los rumores más fuertes, la principal causa de la ruptura fue la dificultad de conciliar sus agendas y proyectos profesionales. Ambos se encontraban en un momento álgido de sus carreras, con trabajos en diferentes países, campañas publicitarias, películas y series que los mantenían alejados el uno del otro. La distancia, como suele pasar en muchas relaciones, empezó a pasarles factura, y la comunicación, que antes era fluida, se volvió cada vez más difícil. Los usos horarios, los viajes constantes, las largas jornadas de trabajo, todo se confabuló para crear una barrera entre ellos. Las conversaciones telefónicas se hicieron más cortas y menos frecuentes, los encuentros se volvieron esporádicos, y la sensación de lejanía empezó a pesar en la relación. Se dice que las diferencias entre sus carreras eran abismales, que Ande buscaba expandir sus horizontes en el mundo del cine, mientras que Kerem se sentía más cómodo en la televisión. Estas ambiciones individuales, que al principio no representaban un problema, comenzaron a crear una distancia cada vez mayor entre ellos. También se habló de diferentes visiones del futuro. Se dice que Ande tenía un enfoque más ambicioso en su carrera, con planes de trabajar en Hollywood y consolidar su estatus como actriz de renombre internacional, mientras que Kerem buscaba un estilo de vida más relajado y menos expuesto a la prensa, más centrado en proyectos personales y en su círculo de amigos y familiares. Estas diferencias que al principio parecían insignificantes, se fueron convirtiendo en un abismo entre ellos. Se rumorea que Ande veía a Kerem como una persona conformista, mientras que él la consideraba demasiado ambiciosa. Otra teoría que ha cobrado fuerza es la de los celos y la inseguridad. Como dos de las figuras más mediáticas de Turquía, ambos eran constantemente el centro de atención, recibiendo halagos y piropos de miles de personas. Sus nombres aparecían en revistas, en programas de televisión, en redes sociales, y su imagen era utilizada para promocionar todo tipo de productos. Algunos apuntan a que esta situación pudo generar inseguridades en la relación, y que los celos, tanto de un lado como del otro, fueron un factor determinante en la ruptura. Los fans, con su fervor y su pasión, también jugaron un papel en esta teoría. Los comentarios en las redes sociales, las comparaciones, los rumores sobre posibles infidelidades, todo contribuyó a crear un ambiente de tensión e inseguridad. Se dice que Ande se sentía incómoda con la atención que recibía Kerem por parte de sus seguidoras, y que él, a su vez, no estaba contento con el nivel de exposición mediática al que ella se sometía. Los celos, alimentados por la inseguridad y la constante presión de los medios, se convirtieron en un veneno que poco a poco fue destruyendo su relación.
Los fans también han especulado mucho sobre la presión que supone vivir una relación de forma pública, donde cada paso es observado y analizado al detalle. La constante exposición mediática, las expectativas de los seguidores y la presión de los medios pudieron haber influido en su relación, haciéndola más frágil y vulnerable. Es como si el peso de la fama se hubiera convertido en una carga demasiado pesada para su romance. Cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales era interpretada por miles de personas, generando rumores, especulaciones y una sensación constante de estar bajo el escrutinio público. Los medios de comunicación no paraban de buscar la noticia, de crear drama donde no lo había, de magnificar cada detalle para atraer la atención de la audiencia. Esta presión constante, la falta de privacidad, la dificultad de separar la vida profesional de la personal, todo contribuyó a crear un ambiente tóxico para su relación. Se dice que la pareja se sentía agobiada por la falta de intimidad, por la imposibilidad de vivir su amor de forma normal. Pero, ¿realmente hubo solo una razón para su ruptura? Es probable que no. Las relaciones son complejas y multifactoriales, y rara vez se puede atribuir una separación a un único motivo. Seguramente fue la combinación de varios factores: la distancia, las agendas incompatibles, los celos, las diferentes visiones del futuro, la presión mediática y la falta de privacidad. Todos estos ingredientes se unieron para crear una tormenta perfecta que terminó por derrumbar la idílica imagen de amor que nos habían vendido. Y así, la pareja que todos creíamos que sería para siempre, terminó separando sus caminos. Una historia de amor que nos demostró que ni siquiera la magia del cine puede garantizar un final feliz en la vida real. Y es que la vida real es mucho más complicada que una serie de televisión, y las relaciones, por muy perfectas que parezcan, tienen sus propias complejidades y desafíos. Pero a pesar de la ruptura, los fans no pierden la esperanza. Muchos siguen especulando sobre una posible reconciliación en el futuro. Analizan cada una de sus interacciones en redes sociales, buscando señales que indiquen que todavía hay amor entre ellos. Cada like, cada comentario, cada fotografía en la que aparecen en el mismo lugar se convierte en un motivo de esperanza. Los fans se aferran a la idea de que su historia no ha terminado, de que solo se trata de una pausa en el camino, y que algún día volverán a estar juntos. Y es que aunque haya pasado tiempo desde la ruptura, la química que mostraron en pantalla sigue presente en nuestra memoria. Es como si todos tuviéramos la esperanza secreta de que algún día vuelvan a estar juntos, que esta sea solo una pausa en su historia de amor. Sin embargo, debemos ser realistas y aceptar que las personas cambian, que las relaciones evolucionan y que, a veces, las cosas simplemente no funcionan. Que el amor, por muy intenso que sea, no siempre es suficiente para superar las dificultades de la vida. Debemos aprender a aceptar los finales, a dejar ir, y a desearles lo mejor a ambos, aunque sea por caminos separados. Lo que sí podemos concluir es que la relación de Kerem y Hande, más allá de ser un romance de ensueño, fue una historia de aprendizaje. Un recordatorio de que el amor, por más intenso que sea, no siempre es suficiente para superar las dificultades de la vida. Nos mostró que la fama puede ser un arma de doble filo y que, a veces, es necesario tomar caminos separados para encontrar la felicidad individual. Nos enseñó que las relaciones son un trabajo constante, que requieren comunicación, compromiso, y una buena dosis de paciencia. Y aunque nos dolió ver cómo su historia llegaba a su fin, debemos respetar su decisión y desearles lo mejor en sus futuros caminos. Debemos recordar los buenos momentos que nos regalaron, la magia que nos hicieron sentir, y quedarnos con el aprendizaje que nos dejó su historia. Y si miramos más allá del drama, podemos aprender mucho de esta historia. La importancia de la comunicación en una relación, la necesidad de tener proyectos de vida compatibles, la importancia de la privacidad y la estabilidad emocional. Son lecciones que todos podemos aplicar en nuestras vidas y en nuestras propias relaciones. Nos enseñó que las relaciones deben basarse en el respeto, la confianza y la comunicación, y que es fundamental establecer límites para proteger nuestra privacidad y nuestra estabilidad emocional. Y aunque el final de Kerem y Hande no fue el que todos esperábamos, nos quedamos con los momentos felices que nos regalaron, con la magia que nos hicieron sentir y con la esperanza de que algún día encuentren la felicidad, aunque sea por caminos separados. Quizá en el futuro puedan volver a coincidir, o quizá cada uno siga su propio camino, pero lo importante es que ambos encuentren la paz y la felicidad que merecen. Y así, amigos, llegamos al final de nuestro viaje por la turbulenta historia de amor de Kerem y Hande.
Y bueno, después de este repaso a la historia de Kerem y Ande, espero que hayan disfrutado tanto como yo de este chisme jugoso. Recapitulando un poco, vimos cómo su romance nació en la ficción, cómo conquistaron nuestros corazones con su química y cómo, poco a poco, la realidad se impuso y su historia tomó un rumbo diferente al que todos esperábamos. Analizamos las señales, los rumores y las teorías que nos indican que detrás de esa imagen de pareja perfecta se escondían problemas, desacuerdos y visiones diferentes del futuro. Vimos cómo la presión mediática, la distancia y la dificultad para conciliar sus agendas fueron factores determinantes en su ruptura. Y al final aprendimos que ni el amor más intenso puede garantizar un final feliz en la vida real. Hemos explorado cada detalle, cada matiz, cada posible causa de su separación, y hemos llegado a la conclusión de que a veces, las historias de amor más intensas pueden llegar a su fin. Es importante recordar que todas las relaciones, incluso las de las celebridades, son complejas y tienen sus propios desafíos. Que nadie está exento de los problemas y las dificultades que conlleva el amor. Y aunque nos encantaría que nuestros ídolos tuvieran un final feliz, debemos respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus futuros caminos. Debemos aprender a verlos como personas normales, con sus propias luchas y sus propias batallas, y no solo como personajes de una serie de televisión. ¿Y ustedes, qué opinan de todo esto? ¿Creen que todavía hay alguna esperanza de reconciliación? ¿O piensan que su historia llegó a su fin definitivo? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus teorías, sus especulaciones y sus opiniones sobre este tema que nos ha tenido a todos con el corazón en la garganta. Compartan sus ideas, sus sentimientos, sus experiencias, porque este es un espacio para todos los chismosos. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles por acompañarme una vez más en este viaje de chisme y drama. Gracias por su apoyo, por sus comentarios y por su energía. Son la mejor comunidad de chismosos del mundo y estoy feliz de compartir este espacio con ustedes. Recuerden que este canal es suyo y que aquí siempre habrá un espacio para desgranar los secretos más jugosos del mundo del espectáculo. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos chismosos y de suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita de notificaciones para estar siempre al día con las últimas novedades del mundo del espectáculo. Y ahora sí, con esto me despido. Les mando un abrazo gigante y los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos. Que sigan disfrutando del drama y el chisme, porque la vida es demasiado corta para no hacerlo. Nos vemos en la próxima aventura.